Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hemos entonado al inicio de esta celebración, este salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es la historia de nuestra vida. A lo largo de esta vida, todos los seres humanos estamos en la búsqueda de la alegría. Es un lugar donde buscamos en tantas experiencias el sentido, la motivación, lo que realice plenamente nuestra existencia. Buscamos esa alegría que solamente Dios da a plenitud. Por eso hoy, en esta celebración, en la que en un ambiente de tristeza por la partida de nuestro hermano Luis Carlos Reyes, este Señor que nos invita, ese Dios bueno que es Padre, autor de la vida, nos ayuda a reconocer que en Él encontramos la verdadera alegría, que a través de este encuentro, de este misterio de la muerte, Luis Carlos ha encontrado aquello que tanto buscó y se aferró a lo largo del camino de su vida, su experiencia de Dios que hoy la vive a plenitud, llegar a ese momento más importante de toda su existencia, estar cara a cara de frente a aquel que le dio la vida, que le dio la familia, que le dio las fuerzas, que le dio tantas bendiciones que a lo largo de su caminar ha dejado una huella, una marca, ha dejado en su ser, en todos esos dones que el Señor le confió, eso que nos recordará, como él mismo lo decía, ese poder de Dios en él que fue un testimonio vivo de esa gracia que actúa en su vida. Por eso hoy en esta celebración elevamos nuestra acción de gracias a ese Dios bueno por la vida de Luis Carlos, por tantas bendiciones que derramó sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro Panamá, a través de la misión, de la sabiduría, de la entrega, de los sacrificios, de toda su vida, que no solamente en las actividades y responsabilidades que tuvo, sino en esa actitud fuerte, marcada siempre por la fe y la confianza en un Dios que le inspiró a superar toda adversidad. Pedimos también que el Señor le acoja y pueda contemplar eso que los seres humanos buscamos en este mundo, la plenitud de la paz,
la plenitud de la alegría, la plenitud de la vida, que nuestro hermano encuentre eso que el Señor puso en el corazón para que, inquieto por ese misterio de vida, alcanzar esa plenitud, y la alcanza ahora al entrar en ese encuentro con el Padre. Vamos a iniciar esta celebración pidiendo humildemente perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama que tu Hijo murió y resucitó, te pedimos que bondadosamente concedas a tu siervo, Luis Carlos Reyes, que así como se ha dormido en Cristo, también por él resucite lleno de alegría. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos fiel, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. A ti
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una obra que se llama La belleza de la cruz o la hermosura de la cruz. Y es interesante cómo el autor empieza diciendo qué cosa hermosa puede tener la cruz. La cruz es sufrimiento, es agonía, la cruz es signo de la muerte. Pero la hermosura de la cruz no está en la misma cruz, sino que fue ese paso para que los discípulos pudiesen entender muchas cosas que por el camino, cuando los evangelios hablan de esos signos y las palabras y las enseñanzas que Jesús iba transmitiendo cuando iba por el camino. Camino es como el signo de la vida. Nuestra vida es un caminar desde que llegamos hasta el final. Los discípulos empiezan a entender esas palabras, que Él es el camino, que Él es la vida, que Él es la verdad, pero empiezan a entenderlo después de la cruz, después de superar este misterio de la cruz, ese poder releer la historia del Maestro desde el inicio, desde aquel momento en que empieza diciendo: cambien, conviértanse, ha llegado ese reino de Dios, ya está entre nosotros. Es decir, hay que sacar todo lo que reina o gobierna de una manera negativa nuestra vida. Los miedos, los egoísmos, las tristezas, las ambiciones, los odios. Hay que desterrar todo eso para que empiece a reinar la paz, el amor, todo lo que va construyendo un mundo totalmente distinto. Ese reinado de Dios que empieza con esas palabras. Quizá al principio se imaginaban un tipo de gobierno, de nación diferente, pero es la cruz y ese misterio de la cruz que da paso a la luz, a la Pascua, a la resurrección, que entienden todo eso que estaba en el corazón del Maestro. Van entendiendo muchos signos, el perdón, las sanaciones, todo esto que les está hablando de una vida en donde lo que Dios quiere es una vida pascual, una vida resucitada, y esa resurrección que empieza desde este mundo, un mundo donde ya no existan todos esos males, divisiones, guerras, conflictos, todo lo que trae muerte, lo que trae tristeza, sino que conlleva a una vida de paz. Empiezan a contemplar todo este misterio del mundo, del reino, de la vida que Dios quiere que los discípulos construyan en medio de su pueblo. Un reino donde ya no haya dolor, ya no haya enemistad, ya no haya tristeza, ya no haya esos sufrimientos que los seres humanos van causando en otros seres humanos. Un reino que crezca en la unión, en la fraternidad, en entender que Dios es Padre de todos, que viene a romper todas esas barreras entre judíos y no judíos, esclavos, libres, todo aquello que nos separa y entender que somos una única humanidad en la que todos anhelamos la paz, el bienestar, la alegría, el desarrollo, el crecimiento, la felicidad de todos.
esa hermosura de poder, a partir de la muerte, entender todo eso que Jesús quería sembrar en sus discípulos para que eso se perpetuara hasta nuestros días. Ese milagro de, esa belleza, de hacer una relectura de todo lo que ellos vivieron, contemplaron, que fue impactante, fue hermoso, fue algo impresionante cuando estuvieron con el Maestro, cuando lo escucharon, cuando contemplaron esos gestos que transmitían vida, que transmitían ánimo, que comunicaban la fuerza de la misericordia del Padre. Pero ya desde la cruz, ya desde el misterio de la pasión, ya desde ese misterio de la Pascua, esa hermosura de poder entender todo, comprenderlo todo. Por eso, en esta Eucaristía en que despedimos a nuestro hermano Luis Carlos Reyes, quizá con ese sentimiento humano de tristeza, ¿verdad?, que produce la separación. Jesús en el Evangelio empieza diciendo, no pierdan la paz. Ya por el camino en distintos momentos les había anunciado que tenía que padecer, que tenía que morir, pero no lo aceptaron. Esta realidad de la muerte que causa tristeza, causa nostalgia, aunque somos conscientes que es lo único seguro que tenemos en la vida, pero que ese sentimiento de tristeza, esa lágrima que muchas veces expresa un sentimiento tan hermoso, un sentimiento de cariño, un sentimiento de afecto, un sentimiento donde descubrimos que la vida de Luis Carlos, todo ese misterio del don de su vida, ese soplo de Dios, ese aliento divino, ¿verdad?, que es su vida, este misterio del vivir, va tocando y va marcando la vida de muchas personas con las que a lo largo del camino entramos en contacto. El afecto, el cariño, el amor de padre, el amor de amigo, ese amor de aquella persona que va transmitiendo tantas cosas buenas que descubrimos en su corazón, que va mostrando toda la riqueza que hay en este mundo, que es la vida humana. No hay tesoro más grande que el vivir, y una vida que se da, que se entrega, que da al máximo, que da lo más precioso que el Señor nos regala. Ese misterio de la vida de Luis Carlos, que comprendemos, fue algo que marcó para muchos de nosotros, familiares, amigos, personas que compartieron su mismo caminar en el derecho, todo lo que él a lo largo de su vida fue marcando entre los demás, aunque parezca algo triste, pero que expresa una hermosura, una belleza, todo ese misterio que para nosotros se convierte en lo más valioso que Luis Carlos pudo compartir. Fueron muchas experiencias, muchas riquezas, muchas obras, toda su vida que fue marcada por esa pasión y ese deseo por la misión que el Señor le confió, pero que en medio de todas esas riquezas no hay nada más valioso que la vida de aquel hombre que nos deja un testimonio, un legado, una entrega generosa, dándole así un sentido pleno a lo que fue ese misterio de su vida, y una vida que nos marcó a muchos. Poder ver esa belleza de su vida, de aquellas cosas que en medio de las dificultades, de pequeño perder sus padres, de quizá tantos obstáculos que pudo encontrar en su caminar, pero que Luis Carlos nació y creció en esos tiempos en que lo que marcaba la vida de un niño y de un joven eran los ideales, ese ideal de paz, de justicia, de transparencia, ese ideal de un mundo diferente, ese ideal del servicio, ese ideal donde uno se consagraba totalmente a la misión que uno sentía que Dios inspiró en su vida, ya sea un servicio, una profesión, todo aquello que el Señor le fue inspirando. Todos los logros que alcanzó Luis Carlos se dieron a sentir esa entrega, el consagrarse, el darse, dándole grandes responsabilidades en su pueblo, en su país, en distintas regiones, pero que toda esa riqueza que se va mostrando
a través de la actitud de alguien que sueña, alguien que tiene una meta, alguien que quiere alcanzar algo que no es un título o alguna cosa concreta, sino alcanzar un ambiente, una sociedad, un mundo diferente. Esos ideales que le dieron a Luis Carlos la fortaleza, la perseverancia, el poder superar obstáculos por más difíciles que fueran. Todas esas experiencias que de niño, de joven experimentó y que incluso hasta el final de su vida, en medio de sus enfermedades, de sus limitaciones, pero que mantenía siempre esa claridad de su vida, de su misión, de su ser persona y sobre todo la belleza que descubrimos en la vida, aquello que es nuestra fortaleza, aquello que es el poder que nos hace levantarnos cuando tropezamos, abrir los ojos cuando nos equivocamos, el poder entender la dinámica de la vida. Cada vez que en las situaciones que no entendemos vamos enfrentándolas y que toda esa sabiduría que se va dando a través de esa fuerza que está en la fe, que está en confiar su vida y ponerla siempre en manos de Dios. Esa belleza que nos da el saber que el poder y la fuerza más grande que un ser humano puede alcanzar no está en lo externo, no está en lo físico, no está en muchas cosas que uno adquiera, está en la fe, en la actitud, en la confianza, en la perseverancia, en tener siempre clara cuál es la meta. Y cuando esa meta es amplia, cuando esa meta es el reino, es la obra que Dios quiere realizar en la humanidad, la alegría, la paz y la justicia que Dios quiere sembrar en el corazón de cada persona, cuando esa meta es saber que mi vida es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una bendición para todas aquellas personas que Dios pone en mi vida. Cuando se tiene clara esa meta, se esfuerza, se lucha, se entrega, se sacrifica, se persevera, se levanta, siempre es capaz de superar toda adversidad, toda experiencia difícil y hacer que su vida, toda la historia de su vida, entendida como un regalo de Dios, se convierta en una verdadera hermosura, en algo tan hermoso, pero sobre todo en medio de todo lo hermoso que a través de esta partida, de la pérdida de mi hermano Luis Carlos, quizá dentro de tantas maravillas que nosotros podemos releer de su vida, de su historia, de su caminar, lo más hermoso es eso que él guardaba en su fe, la confianza en Dios, el saber que Dios siempre está conmigo, siempre me acompaña, es mi fortaleza, es mi alegría, es mi camino, es mi vida, es el que me mueve, el que está siempre presente. Toda esa experiencia de fe que él vivió constantemente, que celebró en este templo, que vivió en medio de las dificultades, de aquellas inquietudes que a lo largo de sus exigencias, de sus responsabilidades, vivió en su momento, pero que la fe siempre le da esa claridad para poder seguir avanzando, confiado siempre en el Señor. Esa fe que nos da una sabiduría que sobrepasa toda inteligencia humana, una capacidad de ver la vida de una manera totalmente distinta, de poder entender los valores de este mundo de una manera mucho más profunda. La fe que nos da una visión más amplia de lo que es nuestra existencia y nuestro paso por este mundo. La hermosura más grande es saber que el Señor le dio la vida, le dio una misión, le dio una familia, le dio amigos, compañeros, colegas, personas que a lo largo de su vida también fueron su riqueza, su inspiración, su fortaleza, y esa riqueza de saber que todo este misterio de su vida y su misión fue un regalo de Dios, pero que ahora, en este acontecimiento del cual todos somos conscientes que llegaría ese momento de su partida,
como llegará también el momento de la partida de cada uno de nosotros, que este momento se convierte, como nos expresa el Señor en su palabra, ese lugar que Jesús ha preparado para Él, ese lugar de encuentro con Él. Esta experiencia que también el apóstol Pablo, después de correr la carrera y alcanzar la corona, después del combate, las luchas, las alegrías, las dificultades, llegar a esa meta, como decía al inicio, llegar a ese momento más grande y más importante de toda su existencia, estar ante la presencia de aquel que fue su vida, que fue su fortaleza, que fue su alegría, que fue su consuelo, que fue su vida entera. Estar cara a cara ante la presencia de Dios, como lo diría San Pablo. Esa hermosura de contemplar que Luis Carlos ha alcanzado ya esa meta máxima de toda vida humana. Llegar a ese momento en que contempla todo lo que el Señor le permitió vivir a lo largo de este caminar, todo ese deseo de paz, de felicidad, de justicia, de una vida plena para Él, para sus seres queridos y para el mundo entero, poder contemplarla cara a cara ante Dios. Por eso, hoy en medio del ambiente de tristeza que siempre produce la partida, nos inspira esa belleza, la alegría, la gratitud, esos sentimientos de saber que Luis Carlos fue para nosotros un regalo de Dios, una bendición, y que todo lo que Él sembró en nuestros corazones, todo ese deseo de aquellos ideales que en su época Él luchó, trabajó, se esforzó por esos seres que tanto quiso y por todo este país que tanto amó, al cual se consagró, que Luis Carlos goce de esa patria eterna y que esa hermosura de la enseñanza que Dios nos ha dejado a través de su vida, a través de sus sacrificios, a través de su entrega, nos sigan inspirando a nosotros para vivir siempre en esos auténticos ideales. Ese ideal del reino de Dios, de una humanidad llena de bendiciones, llena de paz, llena de fraternidad, llena de corazones limpios, puros, siempre con ese deseo de transmitir lo mejor para aquellos seres que nos rodean. Que nuestro hermano Luis Carlos goce de la plenitud de su vida, de eso que tanto anheló. Todos los seres humanos, como decía, anhelamos eso, una vida donde ya no haya enemistades, no exista la hipocresía, no existan envidias, no existan divisiones, no existan desigualdades. Ese deseo de que Luis Carlos, donde está, quisiera que también nosotros tuviésemos ese ideal de construir una vida plenamente humana, donde lo que caracteriza al ser humano es su bondad y su entrega por ese ideal del bien. Que Luis Carlos goce de ese reino nuevo por el que él tanto trabajó a lo largo de su vida para que se hiciera presente dentro de las personas que estuvieron a su alrededor y que nos dé esa gracia a nosotros de seguir caminando con ese ideal de una auténtica felicidad que solo se alcanza en esa entrega total a nuestro Padre Dios y a esa obra que Él realiza a través de nosotros. Que así sea. Yo los invito a ponernos en pie. Y con la confianza puesta en el amor de Dios, oremos por nuestro hermano Luis Carlos Reyes y por todos los que sufren esta pérdida y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, oye. Pidamos por nuestros hermanos Luis Carlos Reyes, para que la semilla de su vida truncada florezca multiplicada en el amor de los suyos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Oremos para sus familiares, para que superen la tristeza y afronten la vida con esperanza.
roguemos al Señor. Pidemos también por esta comunidad para que en situaciones como esta estemos cerca de los que sufren. Roguemos al Señor. Oremos por todos los matrimonios cristianos y por sus hijos, para que colaboren generosamente a hacer de la sociedad una familia humana. Te rogamos. Pidamos por todos los difuntos, para que el Padre de las Misericordias los admita en su morada del cielo. Te rogamos, Señor. Señor, escucha nuestras súplicas y recibe en tus brazos a nuestro hermano Luis Carlos, que amó y sirvió a su familia, imitando tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y nos preparamos para la Eucaristía. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestro hermano Luis Carlos Reyes y confiados en tu clemencia, te pedimos que quien te reconoció como su Salvador, te encuentre ahora como juez misericordioso. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la esperanza en la futura inmortalidad. Por eso, para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Están el cielo y la tierra.
santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Domingo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, especialmente a esta familia que lleva tristeza por la pérdida de nuestro hermano Luis Carlos, sus familiares, sus amigos, aquellas personas que lo acompañaron, Isabel, Livo, y todas aquellas personas que a lo largo del camino de Luis Carlos fueron su alegría, su esperanza, su motivación para seguir luchando. Recuerda a tu hijo Luis Carlos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
llenos de esa inmensa alegría de saber que somos hijos de Dios, de ese Dios que nos ha dado la vida y que quiere que esa vida alcance su plenitud, oremos juntos como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Os damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Monseñor se acercará a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en estos momentos. Por favor, no se muevan de su sitio. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y deben retirar la mascarilla cuando se acerque el Monseñor. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Debe colocar la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avisar.
En ti me refugio, no me abandones. Guárdame del lazo que me han tendido. Líbrame de la trampa del malhechor. El alzar de mis manos, Señor, subo a ti como ofrenda de la tarde. Y el clamor de mi humilde oración sube a ti como incienso en tu presencia. Estimados hermanos, les recuerdo que por la pandemia hay que mantener el distanciamiento físico, por lo que no se puede dar el pésame a los familiares dentro del templo. Tampoco se tiene permitido leer resoluciones de duelo. Se agradece entregárselo a los familiares. A la cripta solo podrán bajar 8 familiares. Al terminar la Eucaristía les pedimos salir, ya que debemos iniciar el proceso de limpieza del templo. La salida se hará de forma ordenada. Les pedimos orden. Por favor, no se queden conversando ni dentro ni fuera del templo. Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo y de su sangre como alimento para el camino de esta vida, concédenos que nuestro hermano Luis Carlos Reyes sea conducido al banquete de tu reino, él que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura a las cenizas de nuestro hermano Luis Carlos. Fieles a las costumbres, lo haremos pidiendo con fe a Dios, para quien todos estamos vivos, que admita su alma entre los santos y que este cuerpo, estas cenizas que hoy vamos a depositar, las resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestro hermano Luis Carlos, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado sobre los hombros del buen pastor y agregado al séquito del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna en la compañía de los santos. Oremos en silencio por nuestro hermano Luis Carlos. No temas, Luis Carlos. Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante toda tu vida. Por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tus cenizas nos lo recordará. Vivirá.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Concédele, Señor, el descanso eterno. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, te encomendamos el alma de nuestro hermano Luis Carlos, con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos y ábrele las puertas de tu mansión, y a sus familiares y amigos y a todos nosotros, los que todavía quedamos en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe hasta que nos llegue también el momento de volver a reunirnos con Él junto a ti en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor, concédele, Señor, el descanso eterno. Nuestro hermano Luis Carlos Reyes y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Nos sentamos un momento para... Queridos amigos, en primer lugar, quiero agradecer en nombre de la familia vuestra presencia aquí en estos tiempos difíciles de pandemia, y también a las personas que a través de internet dan seguimiento a esta ceremonia. Mi padre, mi papá, nuestro papá, fue un cristiano católico convencido y practicante. Y esta ceremonia en esta iglesia constituye una de sus escogencias. Me ha correspondido a mí, como su hijo mayor, decir algunas palabras acerca de los hechos que marcaron su vida. Al meditar algunas cosas de las que quiero participarles, podía hacerlo restringiéndolo al campo de la vida pública que de una cierta manera él tuvo. Pero voy a privilegiar algunos aspectos de su vida personal que, en mi opinión, constituyeron juicios de milanores fundamentales de su orientación de vida. Debo decir que algunos de estos elementos solo son conocidos por la familia, porque mi papá, y no por pudor, nunca quiso que esto se ventilara ampliamente. Personalmente, para mí, fue un descubrimiento que yo diría tardío, en un diálogo que mantuve a lo largo de 30 años con él, y en que descubrí los elementos, los eventos, las circunstancias, los silencios que forjaron la vida de nuestro papá, y que, sin lugar a duda, ha sido la persona que ha sido más influyente en mi vida y seguramente también en la de mis hermanos. Dos elementos son presentes y constantes en la actuación de nuestro padre, y son el conocimiento y las disyuntivas que la vida presenta. Él lo situaba con una frase que decía: uno dispone, uno decide y Dios dispone. Y en segundo lugar, la toma de una decisión de carácter calmada y sosegada, tratando de obtener lo mejor que se podía en las circunstancias que ante él se presentaban. Vino nuestro padre a este mundo en circunstancias difíciles, como fueron la pérdida de sus padres a muy temprana edad. Este solo evento, en el conocimiento que tengo hoy como padre y como abuelo, es suficiente para marcar una vida, y no de la mejor manera.
Además, es una constante en la vida de nuestro padre el de desmentir la impronta que aparentemente querían hacer marcar en él los augurios. Y ante cada escollo, ante cada aparente tropiezo, surgió una fuerza superior que él llamó la guía de Dios y que convirtió toda dificultad en una oportunidad y el aparente obstáculo en la culminación de una escala de crecimiento personal. A muy temprana edad mi papá fue recogido bajo el brazo y la protección de lo que podríamos llamar una tía abuela, Esperanza Reyes. En ese momento la que se convertiría en nuestra abuela tenía más de 60 años, llegando a los 70. Y siempre me he preguntado qué diálogo podía tener esta anciana madre con un infante, que era mi padre en ese momento. Pues bien, la evolución que hubo de la relación de mi padre y la que fue su protectora fue excelente. Hubo tal fusión entre ambos que los primeros años se convirtió en la protectora y luego se convirtió en la protegida, exigiendo de nuestro padre, a la muy temprana edad de 14 años, asumir la responsabilidad de un hogar. Paso en este recuento las connotadas calificaciones que sus primeros maestros dieron de él y que vieron en él lo que se convertiría de adulto. La escuela primaria debió ser seguida del curso normal que sus calificaciones conllevaban. Sin embargo, la vida decidió que otra era la escogencia y que ahora la madre abuela necesitaba protección del tío que tanto amó y fue correspondida por mi padre. Frente a estas circunstancias, nuestro padre dedicó sus mejores esfuerzos a un estudio serio y profundo en la actividad que entonces él surgía, la judicatura, para encontrar recursos de subsistencia para el hogar que en entonces ya jefaturaba. Esta es otra de las constantes de las características de nuestro padre. Siempre se exigió a sí mismo, a partir de entonces, que él tenía que saber y conocer todo lo que emprendía de la mejor manera que le era posible. Este inicio de vida adulta lo llevó a la carrera pública y a temprana edad, y ya en el conocimiento de algunas indispensables normas jurídicas, aplicó para obtener la mayoría de edad y entró en la vida pública, donde fue elegido alcalde de su pueblo natal a muy temprana edad. Como el Panamá de entonces era totalmente distinto y el desenvolvimiento de la vida profesional lo orientaba a la judicatura, mi papá ocupó en su pueblo natal el puesto más simple y evolucionó hasta ocupar el principal en su distrito. En Santiago, que era la cabecera del circuito judicial, había un juez de origen colombiano llamado Gutiérrez. Y este señor quedó asombrado de las impugnaciones que en la vía judicial llegaban ante él de proveniencia de Cañazas, y quiso conocer quién era el juez y la voz que llevaba a estos fallos, y lo convocó, y así establecieron una relación de juristas y de amigos. Posteriormente, este señor Gutiérrez le ofreció reiteradas ocasiones que se convirtiera en su secretario, pero las circunstancias de la vida personal de nuestro padre lo hizo que postergara esa decisión y que la aceptó mucho después, y fue lo que yo llamaría el comienzo de una carrera que lo llevó de su pueblo natal a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En 1966, cuando se creó el quinto circuito judicial, los magistrados que presidían la Corte, entre ellos algunas personas que fueron sus amigos, como Germán López, Ricardo Morales, Antonio Díaz Escala
le ofrecieron la magistratura en la sala quinta, en el quinto circuito judicial, y eso llevó a mi papá a la magistratura. Mi padre siempre tuvo con nosotros y con algunos otros más íntimos a reivindicar que él había sido magistrado antes del golpe de Estado del 68. Y ello muy a pesar que fue el general Torrijos quien le invitó y le participó que le quería ser magistrado en la Corte Suprema. Lo sé porque lo conocí íntimamente y porque vi en él esta práctica. No fue una carrera, no fue una ambición carrierista lo que lo llevó a esta escalada profesional. Diría más bien que fue por la decisión propia de cada acto que en la judicatura tuvo. Las propias opiniones que se formaron las personas que fueron afectadas por una u otra decisión que tomó, sus superiores, y por qué no decirlo, también sus amigos, que le hicieron partícipe de las opiniones que tenían a ese respecto y que le permitieron evolucionar en ese sentido. La carrera pública terminó y tras el retiro que tenía derecho, se presentaron ante él otras nuevas aventuras. Don Carlos Sucre Calvo y su hijo Carlos Sucre, Ernesto Arias, entre otros, le propusieron que aceptase ser parte de la firma de abogados que con canto tino, inteligencia y éxito habían establecido. Y mi papá se integró y ello llevó a la creación del estudio de abogados Sucre, Arias y Reyes. Esta parte de la vida de mi padre creo que fue muy feliz en su ejercicio profesional, porque le permitió, gracias a la compañía que tuvo, a la elegancia de las personas que estaban con él y a la naturaleza de los casos que se le presentaron, conocer la ley y la aplicación de esta bajo otro ángulo. He hecho quizás un recuento largo de la vida profesional de 70 años de nuestro padre, pero es justo señalar que de nada ello hubiera sido posible sin la seguridad y la tranquilidad que nuestra madre siempre le proporcionó en el hogar. Como todas las parejas de ese tiempo, y probablemente todavía, la aparente representación pública de nuestra familia tenía la representación de nuestro padre. Pero para quien les conocimos en la intimidad y que somos los continuadores de estas vidas, sabemos que fue mi madre quien condujo la política interior y exterior de la casa, aunque aparentemente no era la vocera. Este fue un matrimonio feliz, sólido y duradero, solamente interrumpido por la prematura partida de nuestra mamá. Ellos dos constituyeron una pareja armoniosa, sosegada, que dieron a la luz 6 hijos, 9 nietos y 11 bisnietos al día de hoy. Papi, ha llegado el momento de la despedida. Sé que te vas a reunir con mamá y mis hermanos y yo sabemos que emprendes este viaje tranquilo y en paz, como lo muestran tus últimos días, y curioso al encuentro que una vez más el destino te depara. Pero lo haces esta vez con un bagaje diferente que al que cuando emprendiste, rodeado de nosotros, tus hijos, nietos y bisnietos, que anhelamos ser tus continuadores. Papá, ve tranquilo y erguido, que cumpliste más que lo que tú mismo imaginaste y te exigiste. Porque nosotros sabemos, y creo que es justo que todos sepan, que lo tuyo fue un continuo camino de mejora de ti mismo y lo que tú eras, y que fue tu familia, tu condición de ciudadano y tu amor a la patria, tus principales desvelos, cuya expresión en la vida profesional te permitió
emitir sosegadamente justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con fe y esperanza pueden ir en la paz del Señor. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.